Ok, muy buenas tardes compañeros de Enfoque 360. Nos encontramos aquí un nuevo día, en esta vez con mi compañero Tito, el cual nos acompaña. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás, Giovanni? Mucho gusto, muy buenas tardes con todos los televidentes o audiencia en general. Bienvenidos ustedes a Enfoque 360. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, Lucas Gersi Murillo. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros, Lucas. Como no, muchas gracias Tito, gracias Giovanni, feliz de estar acá con ustedes en Espacio 360 y a su disposición para conversar todos los temas que quieren desarrollar, feliz de estar acá. Perfecto. Bien, ¿te parece, Giovanni, si empiezo? Claro. Con las preguntas. Bueno, en primer lugar, Lucas, nos gustaría saber, y para que todo el mundo lo tenga claro, ¿cuál es tu posición política, más o menos? ¿Tú te orientas más a la derecha, a la izquierda o centro? Bueno, arriba, abajo. Ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Eso aparte evidentemente es broma, ¿no? Sí, claro. A ver, a veces los términos izquierda, derecha, son términos que generan debate porque muchas veces no se les define adecuadamente, pero si nosotros definimos derecha como defensa del libre mercado frente al intervencionismo y como defensa de la separación de poderes y del respeto a las instituciones frente al autoritarismo, entonces yo claramente me considero como una persona de derecha, ¿no? Acá hay un tema de definiciones, ¿no? Yo creo que finalmente la cuestión central es darse cuenta de lo siguiente: la sociedad, ¿cómo se organiza? ¿Se organiza la sociedad de arriba hacia abajo o se organiza la sociedad de abajo hacia arriba? Las personas que son estatistas, que son socialistas, que son de izquierda, por lo general piensan que las cosas solamente son buenas cuando se planifican, ¿no es cierto? Ellos te dicen, el libre mercado es malo porque el gobierno no lo planifica. La planificación es buena porque es racional, yo lo planifico. Así piensa la gente de izquierda. La gente de derecha o la gente liberal sabe que eso no es así. La gente liberal o pro mercado sabe que el mundo es demasiado complicado para que una sola persona lo planifique. Y sabe que el mundo se organiza descentralizadamente a través de los procesos de mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Para que quede clara la idea, ¿cómo se sabe qué producir, para quién producir, ¿no? A través del sistema de precios. El sistema de precios es como una encuesta enorme. Si la gente quiere más papa, la papa sube de precio, se produce más de eso. Si la gente quiere menos papa, la papa baja de precio, ya no se produce tanto. Entonces los precios en tiempo real te dicen qué es lo que la gente quiere. Y así es como se organiza la sociedad. A través del mercado, de la sociedad civil, no a través de la planificación centralizada, ¿no? Esa para mí es la diferencia principal en términos económicos entre la derecha y la izquierda. Luego, la otra gran diferencia es que la izquierda cree en el poder. La izquierda quiere un gobierno que tenga un montón de poder para hacer y deshacer de acuerdo a un plan. Los que somos liberales, o entre comillas la derecha, sabemos que el poder es como una droga y que el poder absoluto lleva a la corrupción absoluta. Entonces no creemos en maximizar el poder, creemos en minimizar el poder. Tiene que haber separación de poderes, tienen que haber instituciones, tiene que haber un Congreso fuerte y un Poder Judicial fuerte que controlen de repente el Poder Ejecutivo. Creemos en el institucionalismo, en el derecho, en el gobierno limitado, ¿no? Entonces yo creo que esas son las diferenciaciones principales, ¿no? Definitivamente. Usted nos comentó sobre la descentralización. ¿Cómo ve el país en ese sentido? Porque gran parte de lo que dice la izquierda es que son un gobierno centralizado, Lima es el Perú. Claro. Entonces, ¿hay políticas actualmente o estamos estancados en el momento coyuntural de ahora de qué está haciendo Dina, cuáles son sus políticas, o hay un plan? Claro, a ver, yo cuando hablé de la descentralización hace un momento, no me refería a la descentralización en el sentido, digamos, administrativo, sino me refería a que la sociedad se organiza descentralizadamente en el sentido de que la producción y la iniciativa no le corresponde a un burócrata, sino que le corresponde a los emprendedores, ¿no? Son los emprendedores los que miran los precios y descubren qué es lo que la población quiere. Son los emprendedores, ¿no? Las fuerzas del mercado, las que realmente innovan y generan riqueza en una comunidad. Pero a ver, para responder la pregunta sobre la descentralización política, es una pregunta bien importante. En el Perú, las regiones gastan, o le corresponde a las regiones,
aproximadamente la mitad o hasta más, ¿no? Es entre el 55 y el 65% del presupuesto nacional. Es decir, es falso que todo el dinero se quede en Lima. Las regiones reciben una cantidad enorme de dinero que no pueden ejecutar correctamente. Y por ese motivo, el dinero de las regiones normalmente regresa a Lima. Además, el problema también que tienen a veces las regiones es que muchas veces se escogen autoridades regionales que terminan presas, investigadas, sancionadas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema de la regionalización en el Perú? Número uno, se dio de la nada, de imprevisto, cantidades enormes de recursos a regiones que no tenían la capacidad para gastarlos. Número dos, se le entregó a las regiones recursos, pero no se les entregó responsabilidad. Por ejemplo, en el Perú, la descentralización es un engaño, muchachos. El gobierno central le dice a la región: yo te voy a dar a ti una montaña de dinero para que hagas lo que yo te digo que hagas. Y al final no lo hacen y funciona mal. Es decir, entregaron dinero, pero no entregaron responsabilidad. Lo lógico sería que se haya entregado un poco menos de dinero y un poco más de responsabilidad, para que las regiones de verdad tengan el poder de desarrollar de repente su política en temas como educación, salud, seguridad, promoción del emprendimiento, promoción del turismo. Es decir, toda la regionalización en el Perú se pensó mal, se concibió mal, y esa fue una falla histórica en realidad del gobierno de Alejandro Toledo. Nosotros deberíamos hacer una reforma en la Constitución para mejorar la descentralización. Número uno, no entregar dinero sin responsabilidad. El funcionario que logra gastar el dinero bien, correctamente, de repente el siguiente año se le entrega un poco más, por ejemplo, ¿no es cierto? Entregar el dinero con condicionamiento de que tiene que hacerse para inversión, etc. Luego, darle a las regiones realmente más competencias, más responsabilidades, ¿no es cierto? Y no solamente competencia para gastar, que es lo que tienen ahora, básicamente. Podemos asumir en todo caso que se les entrega una cantidad de dinero a las regiones y al elegir a gobernantes corruptos, el dinero ya no retorna en su totalidad a Lima, sino que puede ser, digamos, robado, entre comillas, por estas autoridades, o vuelve todo ese dinero a Lima. Bueno, muchas veces vuelve a Lima porque no son capaces de gastarlo. Si nosotros revisamos la estadística, las regiones muchas veces no son capaces de ejecutar ni la mitad de su presupuesto, y siendo honestos, los ministerios muchas veces tampoco son capaces de ejecutar su presupuesto. Entonces el problema del Estado peruano no es la falta de dinero. Podríamos decir que el Estado peruano tiene un montón de dinero y no sabe cómo gastarlo, ¿no es cierto? Entonces la izquierda, por ejemplo, ¿no?, se rasga las vestiduras diciendo: ¿cómo es posible que no se paguen suficientes impuestos, ¿no? Tiene que haber más impuestos, que la gente pague más impuestos, pero con el dinero que hay no son capaces de gastarlo inteligentemente, y cuando lo gastan, muchas veces lo gastan en gasto corriente, es decir, en sueldos, y no en inversión, ¿no? Entonces, en general, hay un problema grave. El Perú antes tenía superávit, recaudaba más de lo que gastaba. Ahora el Perú también gasta, digamos, más de lo que a veces recauda. Entonces, hay problemas graves por todos lados. Tenemos entendido que has logrado recaudar una cantidad significativa de firmas. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? ¿Y qué garantía tenemos de que esas firmas van a ser utilizadas de la mejor manera para todos los peruanos? Sí, cómo no. A ver, esto ya es algo conocido. Nosotros iniciamos este proyecto en el mes de julio del año 2021, y la verdad que yo quiero agradecer a todas las personas que han participado, que han hecho un trabajo extraordinario en la mayoría de regiones del Perú. ¿Cuál es la premisa del trabajo nuestro en contra de la Asamblea Constituyente? La premisa es que para poder defender el Estado de Derecho no es suficiente tener la razón o creer que se tiene la razón, sino que lo principal es convencer y comunicar un mensaje. Y para poder convencer y comunicar un mensaje, uno tiene que tener ideas innovadoras. Si yo iba y decía: hola, yo soy un abogado, quiero hablar contra la Constituyente, nadie hubiese escuchado nada. Pero al agregarle el elemento participativo de la recolección de firmas, la gente se sintió parte del proyecto, la gente escuchó y el mensaje se multiplicó, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos un mensaje fuerte para explicarle a la gente por qué la Asamblea Constituyente es una mala idea. ¿Por qué es una mala idea la Constituyente?
No porque la Constitución sea perfecta, no es perfecta, hay un montón de cosas que cambiar. Sin embargo, no es el mecanismo. Claro, no es el mecanismo, porque la constituyente tiene poder absoluto, no tiene ninguna limitación, puede hacer absolutamente todo, inclusive, por ejemplo, establecer la reelección indefinida del presidente, o intervenir de repente los municipios, las regiones. Lo que hace el Poder Judicial, una constituyente podría decir nulo. Lo que hace el Congreso podría decir nulo. Una constituyente podría cerrar el Ministerio Público, la Contraloría, el Congreso. Poder total, ¿no? ¿Quién te pide poder total? El que quiere copar el Estado, ¿no? El que quiere el poder. Y lo más grave es que la izquierda quería, y quiere todavía, que esta constituyente no sea electa por el pueblo al 100%, sino que el pueblo lo escoja al 50%, 40%, y el resto nombrarlo a través de organizaciones, entre comillas, de base o de sociedad civil, como sindicatos, gremios, asociaciones, que ellos controlan, ¿no? Entonces, era todo un mecanismo para establecer una dictadura. Entonces, para terminar la pregunta de las firmas, brevemente, recaudamos firmas con este mensaje en todo el Perú. Las firmas promueven un proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la Constitución, prohibiendo la Asamblea Constituyente. Ya se presentaron la semana pasada ante el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones hace unos días ya envió estas firmas inclusive a la RENIEC, y la RENIEC va a hacer el conteo de firmas, y luego la RENIEC pasa todas las firmas al Congreso de la República. Entonces no es que haya una discrecionalidad, ¿no? Como dicen los troles en redes sociales, que las firmas van a ir para el APRA o para un partido o para otro partido. Eso es imposible, porque las firmas van en un formato expedido por las autoridades electorales. Y ya ni siquiera las tiene Salas Arenas o el jurado, ya las tiene RENIEC. Nosotros con nuestros personeros que vamos a tener, verificamos el procedimiento en RENIEC y va directamente al Congreso. Entonces no es que haya una libertad de que pueden usarse para una u otra cosa, sino que solamente se usan para su finalidad original. Ok. Ojalá haya quedado claro. No, sí, ha quedado muy claro. Más claro, bueno, yo lo tengo bien claro, ¿no? Y es importante que tú entres en detalles para que las personas que nos están viendo y es muy importante bien. También porque no se habla de lo que conlleva la Asamblea Constituyente, en que vas a prácticamente darle el poder absoluto a una cierta cúpula, y al final ellos van a decidir cómo se va a manejar el país, y vamos a perder la división de poderes, que es lo que le da cierto equilibrio a nuestra sociedad. Exacto. Entre el judicial, el legislativo. Así es. Ese es el corazón de la propuesta. Claro. De hecho, nosotros decimos, ¿no? Cuando no hay democracia, puede ser bueno tener una asamblea constituyente para crear la democracia. Como en el año 78, que teníamos dictadura militar y sirvió la constituyente para pasar de la dictadura a la democracia. Hoy en día, si bien la democracia es imperfecta, tenemos democracia. Entonces no tiene sentido eliminar la separación de poderes ahora. Más bien la tenemos que cuidar y tenemos que cambiar las instituciones a través de las instituciones. De hecho, el propio Congreso tiene sus propios mecanismos para modificar la Constitución. Así es. No necesitas una asamblea constituyente para lograrlo. Le falta capacidad. Esto solamente es un muchacho para engañar al pueblo y obtener el poder absoluto, una dictadura. Por ejemplo, ¿en qué caso? Eso es lo que a veces yo pienso, ¿no? ¿Por qué en el 93 sí se realizó una asamblea constituyente? ¿En qué casos en la actualidad podríamos realizar una nueva constitución miren, que no nos lleve a un poder absoluto? Yo voy a decir algo que a lo mejor a alguna gente le va a sorprender, pero yo creo que en el año 93 no fue bueno hacer una nueva constitución. En el año 93 era suficiente reformar las partes equivocadas de la Constitución del año 79. No era necesario hacer una nueva constitución. Y de hecho, hay que ser honestos también, ¿eh? El fujimorismo tiene cosas buenas y cosas malas. La Asamblea Constituyente le permitió a ese gobierno, por ejemplo, reinstalar la reelección, que fue algo malo de esa época, ¿no? Entonces, en esa época no era necesario. Y yo quiero recordar, por ejemplo, la posición de un partido político histórico en el Perú, que ha tenido errores, pero que en este punto creo que fue correcto. Acción Popular, ¿no? Por ejemplo, Acción Popular, Fernando Belaúnde en ese momento dijo: yo no participo en la constituyente porque basta con reformar la constitución anterior. Entonces, incluso en esa época, no fue buena la figura de la constituyente. La constitución del 93 es mucho mejor que la del 79, sí, pero ese resultado se podía lograr cambiando la constitución, en parte. Otro tema, ¿no? ¿Cuándo es que conviene hacer una constituyente? Yo creo que conviene hacer una constituyente cuando un país
tiene dictadura y tiene que pasar de la dictadura a la democracia. Por ejemplo, en Cuba sería bueno que tengan una constituyente, ahí sí, para eliminar a la dictadura y pasar a la democracia. En Nicaragua deberían tener una constituyente. Un país nuevo, cuando se crea, por ejemplo Sudán del Sur, que se creó hace poco, debería tener una constituyente. Pero cuando tú ya tienes un Estado con separación de poderes, la constituyente, ¿qué hace? Suspende la separación de poderes. Entonces te hace retroceder. No tiene sentido suspender la separación de poderes cuando ya la tienes, ¿no? Entonces ese es el tema, yo creo, central, básico, ¿no? Una pregunta que es importante para mí. ¿Tú piensas postular al Congreso? A ver, yo estoy en este momento meditando acerca de esto. Hay que tomar en cuenta que no estamos en época electoral. Las elecciones, el adelanto de elecciones prácticamente ya no se va a dar. Es Yo creo que es inconstitucional inclusive. Solo podría haber adelanto de elecciones si renuncia Dina Boluarte. Entonces, en principio la elección es en el año 2026. Hay tiempo para pensar, para prepararse, para construir equipos. Depende mucho de quiénes sean los otros candidatos al Congreso y de quiénes sean los candidatos a la presidencia. Porque no es que uno se manda por mandarse, ¿no? Sino que tiene que haber una buena preparación y un buen trabajo en equipo. Entonces es algo que yo quiero evaluar, pero no es que yo esté como loco con esta ambición política, ¿no? Claro, con eso que dices de una visión al 2026, ¿tú ya puedo asumir que estás pensando armar un partido político? No, eso no es verdad, porque yo siento que en el Perú en este momento ya hay muchos partidos políticos y ya hay un montón de gente que piensa parecido a mí, que está haciendo ese tipo de trabajo. Entonces yo he conversado con muchos que están formando partidos políticos o que ya pertenecen a partidos políticos, ¿no? Yo quisiera poder contribuir más bien en la formación de alianzas, ¿no? Por ejemplo, el gran problema que tiene el Perú es la fragmentación legislativa. Lo que ocurrió en la última elección es que la mayoría de peruanos estaba en contra de Castillo y también en contra de Keiko Fujimori. Y por eso es que la elección fue tan complicada, porque de repente el 60 o 70% de peruanos no había votado por los dos que pasaron a segunda vuelta. Lo ideal sería que los candidatos que pasen a segunda vuelta sumados lleguen a ser más del 50% de los votos. Es decir, que haya menos fragmentación. Es decir, lo ideal sería que pueda ir Avanza País junto con Renovación Popular, junto con el PPC y junto con otros partidos más en una coalición, ¿no? Y eso es el trabajo que más bien me gustaría de construir, hecho, ¿no? justo en las últimas elecciones, ¿usted cree que ha sido perjudicial que exista tantos partidos de derecha y ha hecho que el voto se fragmente prácticamente, ¿no? Hemos tenido, claro, esta está entre Keiko y Kuczynski, pero si sumamos Keiko, Kuczynski, Castañeda, Renovación Popular, que está con López Aliaga, sumado más que Castillo. No puede haber o no existe un mecanismo que regule la cantidad de partidos para poder elegir entre 2, 3 o 4 máximo, en vez de estar eligiendo entre 16. Hay varios problemas que nos llevan a eso. A ver, la fragmentación es un problema terrible, por varios motivos. La mayoría de peruanos se siente no representados en la segunda vuelta, primer problema. Segundo problema, el Congreso tiene muchas bancadas. Como tiene muchas bancadas, se pelean y les cuesta ponerse de acuerdo. Y eso hace que la población perciba el Congreso como ineficiente. Y eso hace que el discurso dictatorial de cierre en el Congreso pegue en la parte de la población. Entonces, el problema más grande del Perú, desde mi punto de vista ahorita, es la fragmentación legislativa. Tenemos que reducir la fragmentación legislativa. ¿Cómo la reducimos? Propuesta 1. El sistema legal actual castiga las alianzas. En vez de castigar las alianzas, tenemos que premiar las alianzas. Cuando un partido político postula solo, la valla es del 5%. Cuando el partido político postula en alianza, la valla sube de 5 a 6. Es decir, se castiga al que forma una alianza. Debería ser al revés. Si formas alianza, la valla debería bajar a 4. ¿No es cierto? Es decir, el que no se junta debería ser castigado en vez de premiado. Primer tema, ¿no? Segundo tema. Los distritos electorales en el Perú son enormes. En Lima se escogen 31 candidatos al Congreso. Tú multiplicas 31 por 10, 15 listas y eso te genera una situación donde hay cientos de candidatos y es un caos, ¿no? Nadie tiene idea a quién candidatea, nadie representa a nadie, ¿no? Entonces el voto se divide mucho. Si nosotros partiésemos Lima, imaginen que partiésemos Lima en varios distritos más pequeños.
De repente ya no hay 30 y pico congresistas por Lima, sino 4 o 5 congresistas por Lima Norte, 4 o 5 por Lima Centro, 4 o 5 por Lima Sur, partes Lima. Ahí la elección es mucho más manejable, hay menos candidatos, la gente puede saber por quién vota. Entonces ahí el voto se dispersa menos y cada elector sabe quién es su candidato. Y eso puede dar lugar a que haya menos fragmentación, ¿no? Es la propuesta 2. La propuesta 3. El Congreso de la República hoy día se renueva al 100% junto con el presidente. Eso es nefasto, porque cada 5 años que pasa, los partidos políticos se subastan al mejor postor, cambian de nombre, cambian de ideología, son vientres de alquiler. Si es que nosotros dijésemos que la mitad del Congreso se va a renovar a la mitad del periodo presidencial, obligamos a los partidos políticos a estar siempre en campaña. Y eso los obliga a tener una doctrina. Además, tener la elección a la mitad del periodo presidencial hace que haya una elección al Parlamento sabiendo cómo es la otra parte del Parlamento. Entonces la gente puede decir, yo quiero castigar al gobierno, le reduzco su bancada. Yo quiero castigar o premiar a la oposición, le agrando su bancada. Es como un referéndum sobre el desempeño del presidente. Si el presidente es corrupto, le quitas su mayoría parlamentaria, lo pueden vacar, inclusive. Entonces eso también haría que haya más estabilidad en los partidos políticos, ¿no? Entonces con esas 3 propuestas que he mencionado, podemos nosotros a lo mejor reducir el problema de la fragmentación legislativa, que creo que es el problema más grave que tiene el Perú en este momento. ¿Y cree que esas propuestas se pueden llevar a cabo en la legislatura que tenemos actualmente? ¿Podemos avanzar en ese sentido? Ojalá. Yo he conversado con varios parlamentarios sobre este tema. La congresista Adriana Tudela, por ejemplo, ha presentado hace tiempo un proyecto de ley para reducir el tamaño de los distritos electorales. El congresista Alejandro Cabero, y creo que otros congresistas más, el congresista Muñante, me parece, también han presentado proyectos de ley en esta línea, ¿no? Entonces los proyectos de ley están. El problema es que de repente no hay voluntad política de resolver estos problemas. Claro. Hablando de voluntad política, ¿cómo visualiza Dina Boluarte justo en la crisis en la que nos encontramos con protestas y todo eso? Yo creo que antes que nada tenemos que acordarnos de quién es Dina Boluarte. Dina Boluarte es una persona que ha formado parte de un proyecto autoritario junto con Cerrón. Dina Boluarte es una persona que viene de la extrema izquierda. Entonces el hecho de que coyunturalmente esté peleada con la extrema izquierda no significa que Dina Boluarte sea una demócrata. Dina Boluarte no es Milton Friedman, no es Hayek, no es liberal, no es de derecha, ¿no? Dina Boluarte es de extrema izquierda. Puede ser una estrategia también que esté utilizando. Así es, la gente no cambia de la noche a la mañana. Dina Boluarte es parte del mismo proyecto político que Cerrón y Castillo. Sí, permítame agregar algo más. Lo que hizo Castillo casi 1 año y medio es debilitar al Estado. Lo debilitó, hizo que el Estado se perciba como algo fallido. Y Dina Boluarte, mientras más crisis, más marchas, si ella no mueve ni un solo dedo, él va a seguir persiguiéndose eso. Y ese es el escenario perfecto, la narrativa perfecta para que la izquierda pueda vender el discurso de nueva constitución. Entonces no hay que ser tontos en creer de que Dina es mejor que lo que ya teníamos. Aún hay falencias en ese momento. Yo creo que es mejor que lo que teníamos antes, pero sigue siendo una situación deficiente. ¿No es cierto? De repente antes jalaba con 0,5, ahora prueba con 11. Bueno, sus ministros también eran... De repente podríamos decir eso. El problema de Dina Boluarte es que ella ve enemigos en todos lados, quiere quedar bien con Dios y con el diablo, entonces eso lo lleva a la parálisis. Pero la parálisis permite que la izquierda genere daños terribles en todo el país, y esto en Lima de repente no se siente tanto. Pero preguntémosles a nuestros amigos cusqueños, por ejemplo. Preguntémosles a nuestros amigos juliaqueños, ayacuchanos. Ahí la han pasado muy mal. Ha habido un sufrimiento terrible. En la Amazonía peruana ha habido un sufrimiento terrible. Entonces la izquierda ha estado extorsionando al país y Dina Boluarte no ha sido capaz de enfrentar eso de forma, digamos, eficiente, ¿no? Entonces yo creo que es culpable por omisión. Ella debe dedicarse a gobernar, ¿no? Dedicarse a gobernar. De hecho, que todo ese caos que se ha visto en provincia partió de las visitas descentralizadas que hizo Castillo en su gobierno, ¿verdad? Se iba con todos los ministros a provincias, de todas maneras. Sí, claro. Y con todos los prefectos que nombró, que era gente vinculada al Movadef, ¿no? Claro. Eso ya se sabía. Entonces, toda esta violencia que hemos visto tan terrible
era algo que ya se había preparado de antemano. Yo creo que tenemos que acordarnos en situaciones de crisis de Napoleón Bonaparte. ¿Qué decía Napoleón Bonaparte? Él decía despacio que tengo prisa. No decía rápido que tengo prisa, decía despacio que tengo prisa. Entonces, si Dina Boluarte renunciara, sería una catástrofe para el Perú, porque la renuncia daría lugar a una elección en una coyuntura violenta, daría lugar a una elección donde los partidos políticos, muchos de ellos, no tienen candidatos definidos, y la oferta electoral estaría restringida y terminaríamos con un resultado muy parecido a la elección del año 2021. Entonces Dina tiene que dejar de estorbar y ponerse a gobernar. Y si no quiere gobernar ella, entonces que se quede callada y que el señor Otárola sea el que gobierne. Pero el Perú necesita más estabilidad y gobierno en este momento. Y si Dina no se siente capaz de culminar el mandato que le corresponda, que negocie y que renuncie si quiere en 2025, ¿no es cierto? Pero las cosas que se hacen así a lo loca, a lo bestia, improvisadamente, así con la cabeza caliente, siempre terminan mal. Dime una cosa, ante estos hechos que hemos visto, que la izquierda se ha movido en año y medio a provincias, ¿tú crees que la derecha está en capacidad de llegar al Perú profundo? Bueno, yo creo que la derecha tiene décadas de retraso frente a la izquierda en el Perú. Porque en el Perú, en verdad, no hemos tenido una derecha política por muchas décadas. Digamos, cuando nosotros hablamos de la derecha en el Perú, el referente es lo que hizo Mario Vargas Llosa en el año 1990, el Fredemo. Ese es el referente de la derecha en el Perú. Porque en esa época lo que mandaba era la izquierda, ¿no es cierto? Todos eran de izquierda. Incluso el PPC era medio rojinio. El APRA en ese momento era de izquierda. Y luego la izquierda mandaba en el Perú. El sistema económico era totalmente intervencionista. Mario Vargas Llosa planteó una campaña liberal, perdió la elección, pero marcó la agenda, y después Fujimori, que fue en esa elección un candidato de izquierda, gobernó como un candidato, como un presidente liberal, ¿no? Con el programa de Vargas Llosa. Después de eso, después del gobierno con muchos errores de Fujimori, pero con políticas liberales que le hizo mucho bien al Perú, después del gobierno de Fujimori, Perú no tuvo manifestaciones políticas de derecha. Toledo gobernó como un presidente con una campaña y un discurso de izquierda. Alan García gobernó también con un discurso de izquierda, ¿no es cierto? Si bien fue moderado, su discurso siempre fue de izquierda, y no hubo una manifestación clara de la derecha. Cuando había derecha, era una derecha que tenía vergüenza de ser de derecha. Keiko Fujimori decía que era de izquierda. PPK inclusive decía que era de centro. Nadie se llamaba a sí mismo de derecha hasta los últimos tiempos, donde ha aparecido de repente Rafael López Aliaga, donde ha aparecido Avanza País, donde ha aparecido todos los que hemos peleado contra el gobierno de Castillo de derecha. Entonces la derecha en el Perú es nueva, no ha tenido kilometraje, no ha tenido experiencia. Antes no había derecha, había gente que tenía vergüenza, que tenía miedo, ¿no? Que no hablaba claro. Es nueva. En cambio la izquierda viene trabajando décadas. Bueno, ya que mencionas, o ya que tú conoces y conversas con la gente que de derecha actualmente, ¿sabes si están utilizando alguna estrategia ellos para llegar al Perú profundo? Porque es ahí donde necesitamos nosotros llegar. Hay mucha fragmentación en el sur. Es muy difícil convencerlos. ¿Sabes si están haciendo algo al respecto? Bueno, a ver, en el Perú, la derecha o los liberales, para llamarlo de forma más precisa, hemos estado en hibernación por mucho tiempo. Por consiguiente, las capacidades de movilización política que tenemos son mínimas. Recién las estamos desarrollando. Además, la derecha en el Perú siempre ha sido de pactar, no de combatir ni de defender sus ideas, sino de llegar a acuerdos, ¿no? Ha sido una derecha de escritorio, que piensa que todo se resolvía llamando a los amigos, conversando, pactando, ¿no es cierto? A veces hasta sobornando y no planteando una lucha política. Entonces lo que hemos querido hacer también con la Asamblea Constituyente es hacer política pro mercado y pro democracia con las herramientas de los enemigos del mercado y de los enemigos de la democracia. Es decir, lo que hemos buscado hacer es quitarle sus banderas, quitarle sus herramientas a los partidarios de la dictadura y ganarles en su propio juego, ¿no?
Bermejo va a los mercados a recolectar firmas, bueno, hagámoslo nosotros mejor que él. Y creo que lo hemos hecho mejor que él, ¿no? El enemigo político quiere hacer la toma de Lima, una marcha, bueno, nosotros hacemos la marcha Reacción a Perú, ¿no? Y lo hacemos mejor que él. Es decir, recuperar las capacidades de la movilización política. Porque las masas, ¿no es cierto?, una ofensiva política no la derrotas con un argumento de abogados, de escritorio, lo derrotas con movilización política. Y ese es el enfoque que creo que tenemos que tener. Convencer a la gente en las calles, en las plazas, en los mercados, con marchas, debatiendo, discutiendo. Así se gana. No se gana con un argumento técnico, procesal, un abogado que te dice que es inconstitucional. Así no convences a nadie. Se convence en el debate de fondo, ¿no? Exacto, son dos campos de batalla distintos. Uno es en las calles y otro es en el Congreso o con las leyes o en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero la legalidad siempre sigue a la legitimidad. El que gana la lucha de la legitimidad siempre gana la lucha legal. Un ejemplo, Manuel Merino fue perfectamente legal, fue impecablemente legal, pero perdió el pobre por goleada, porque no fue capaz, no encontró la forma de dar la batalla política. Y de esa experiencia tenemos que aprender. Si no ganamos la batalla de la legitimidad, el enemigo político nos va a triturar, como trituraron a los demócratas de Bolivia, como trituraron a los demócratas de Venezuela. ¿No es cierto? No nos podemos dejar. Dime una cosa, en las redes se menciona bastante sobre el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, es decir, a Piero Corbeto y a Salas Arenas. ¿Cómo no? ¿Qué opinión tienes tú acerca de ellos? ¿Tienen influencia, como se dice en las redes, que son de izquierda, son de derecha, son caviares? A ver, yo no he entrado a investigar en detalle la elección del año 2021, si hubo fraude, si no hubo fraude, si hubo fraude en mesa, qué significa el fraude en mesa. Esas cosas yo no las he investigado, ¿no? Yo no conozco los detalles. Pero lo que sí puedo señalar es que el Jurado Nacional de Elecciones proyectó una mala imagen. Y la mala imagen que proyectó el Jurado Nacional de Elecciones le quitó legitimidad a la elección. La misión del Jurado Nacional de Elecciones es que la elección sea legítima. Por eso se llama Jurado de Elecciones y no Tribunal de Elecciones. ¿Cuál es la diferencia entre un jurado y un tribunal? Hay una diferencia central, ¿eh? Un tribunal te aplica la ley nada más. El jurado te aplica la ley, pero también te aplica la conciencia, el sentido común, la legitimidad. Es la diferencia. Entonces, ¿qué era lo lógico? Lo lógico era que si el país estaba partido prácticamente 50-50 y uno de los dos bandos te decía que la elección era mala y que tenía reclamos, lo lógico era que el jurado revisara los reclamos. ¿Qué hizo Salas Arenas? No los revisó. Los tiró al tacho, a la basura, con argumentos formalistas. Eso fue, desde mi punto de vista, fallar al deber de proyectar una buena imagen para que la elección sea legítima. Entonces el señor se equivocó profundamente y genera pues sospechas prácticamente en la mitad de la población, ¿no? Entonces ese es el problema que se dio. Hay un problema de fondo en este tema. En el Perú las autoridades electorales no son nombradas, desde mi punto de vista, de la manera más transparente. Porque las autoridades electorales son nombradas por organismos que no responden claramente a una legitimidad. Por ejemplo, los colegios de abogados, ¿no? Nombran a autoridades electorales. ¿Quién está en los colegios de abogados? No sabemos. Aníbal ¿no? Torres estuvo en el colegio de abogados. Estuvo, por ejemplo, en una época, ¿no? Luego, las universidades nombran también a las autoridades electorales. ¿Son transparentes las universidades? Que tienen intereses particulares, mercantilistas. Es decir, es un sistema que se tiene que reformar. No es un buen sistema. Deberíamos encontrar otra forma. Yo creo que sería más transparente que las autoridades electorales sean nombrados por el Congreso con una votación muy alta. ¿Para qué? Para que se exija un consenso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Porque hoy en día la verdad que las negociaciones para nombrar a las autoridades electorales, la población no las conoce, la prensa no las conoce, son clandestinas. Y eso no es bueno para la democracia del país. Hablando de universidades, hemos visto que la SUNEDU ha tenido varios cambios, ¿no? ¿Considera que ha sido pertinente estos? Yo creo que los cambios que se han hecho en la SUNEDU, si bien no son perfectos y pueden ser cuestionables, son mejor que lo que había antes. Por un tema central.
La Constitución establece un principio llamado autonomía universitaria. ¿En qué consiste la autonomía universitaria? Consiste en muchas cosas, pero básicamente en que el gobierno no debe controlar las universidades. Porque si el gobierno controla las universidades, de repente un gobierno dictatorial puede decir, no se enseña esto, el profesor tal mejor lo sacan, este tipo de cursos sean eliminados. Lo que se busca es que no haya control político por parte de las universidades. La SUNEDU, en su versión caviar original, era controlada por el gobierno. Es decir, el Poder Ejecutivo, el gobierno, decidía qué universidades cerraban, qué universidades no cerraban, si se autorizaba una maestría, si no se autorizaba. El gobierno. Eso se prestaba a la politización de las universidades. Y era una cosa terrible. Lo que hay ahora es perfecto, no es perfecto, pero es mejor que lo que había antes. Al fin y al cabo, son seres humanos y tienen la misma capacidad que cualquier otra persona. Claro, son cosas de la vida. Digamos, si es que nosotros decimos, solamente pueden haber universidades de la calidad tal, y las universidades de calidad más baja las eliminamos, lo que estamos haciendo finalmente es generar un oligopolio, menos universidades, y quitándole oportunidades a la gente que de repente no han tenido tantos recursos como los otros, ¿no? Entonces, tal vez, perdón, pero la pregunta sería, ¿cómo hacemos que estas universidades logren tener esa capacidad técnica, ¿no? Porque no sirve nada ir y cerrar si no logramos el crecimiento. Exacto, ese es el tema. Acá el problema es que se pintó a las universidades como enemigas, ¿no? Y el objetivo desde el primer día fue cerrar universidades, ¿no es cierto? Nadie pensó en el bienestar de los profesores, nadie pensó en el bienestar de los alumnos, nadie pensó en cómo hacer que las universidades regulares fuesen mejores, sino que la visión fue punitiva. Vamos a cerrar porque son unos malditos, ¿no? Esa fue un poco la visión, y yo creo que eso fue poco santo. Recordémonos inclusive que cuando se cerraba una universidad, todos los alumnos que pasaban se los llevaba a otra universidad. Entonces, siendo muy honesto, yo creo que detrás de la SUNEDU hubo un interés mercantilista de unas universidades queriendo robarse los alumnos de los demás, y hubo además un interés probablemente, digamos, de control pues, político e ideológico, ¿no? El mercado sabe qué universidad es buena, qué universidad no es buena, ¿no? Los chicos que están en una universidad regular saben que no están en la mejor, saben que no están en Harvard, en Yale, ellos saben eso. Lo que pasa es que no todo el mundo puede acceder a la mejor, y no todo el mundo tiene el dinero para de repente prepararse, ir a las mejores academias, ¿no? O no todo el mundo tuvo las mejores notas en el colegio. Entonces, así es la vida. No solo en el Perú, en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces no hay que llevar las cosas al extremo, ¿no? Como los amigos caviares han hecho a veces. Pero podemos debatir. Eso puede partir también o se puede aplicar también en los colegios, la educación en los colegios. Cómo es que los profesores del magisterio tienen una ideología y se van a colegios estatales y siembran esa ideología desde el colegio. Lo mismo se aplica en las universidades. El tema de los colegios en este país es muy difícil. El tema es que quieren dinamitar la educación en general en todo aspecto para poder implantar una ideología. Hay mucho de eso, ¿no? En el caso de los colegios es más grave porque ahí ha habido una infiltración de la extrema izquierda, incluso de Sendero, por muchos años, sin perjuicio de que haya muy buenos maestros también. Y finalmente es increíble, ¿no? Yo estaba revisando datos, el Estado destina por alumno una cantidad de dinero superior a la de muchos colegios privados. Los colegios privados, como de repente Pamer, destinan menos presupuesto por alumno que el Estado. Sin embargo, un alumno de un colegio como Pamer sale seguramente mucho mejor educado que un alumno de un colegio público. Entonces, en realidad, todo el sistema de colegios públicos es un sistema fallido en el Perú. ¿Por qué es fallido? Porque la educación pública es por su naturaleza monopolística. El profesor recibe su dinero, su sueldo, trabaje mal o trabaje bien. El colegio recibe su sueldo, trabaje mal o trabaje bien. En cambio, en el sector privado, el que trabaja bien gana más, el que trabaja mal quiebra, ¿no? Entonces, hay una fórmula alternativa que podríamos contemplar. Quizá un poco radical, pero es una mejor fórmula. En vez de darle dinero a los colegios, darle dinero a los padres para que los padres escojan a qué colegio privado mandan a los hijos. Ese podría ser un mejor modelo, porque así se preserva la libre competencia. ¿Cuándo hay calidad? Cuando hay libre competencia.
Cuando hay monopolio, nunca hay calidad. Entonces, para tener calidad, la SUNEDU nunca te va a dar calidad. Más bien, va a disminuir la calidad, porque al eliminar competidores genera oligopolio. Solo hay calidad cuando hay competencia. Ese es un tema económico central, creo yo. Dime tú, Lucas, ¿tienes alguna fórmula o has pensado en algo en especial para poder salir de esta coyuntura actual? A ver, eso sí es difícil, ¿no? Yo no pretendo ser un mago, ¿no? Pero Dina Boluarte lo que debería hacer es tener un proceso de diálogo con las fuerzas políticas, que ya lo he empezado a hacer, dialogar con ellas y de repente pactar su renuncia para el año 2025, ¿no? Algo así podría ser la salida. Y además debería haber ya un proceso de aprobación de reformas políticas. Porque si vamos a una nueva elección sin reformas políticas, el resultado va a ser catastrófico. Hace un rato hablamos de reformas políticas, ¿no? El Congreso, por ejemplo, tiene unas reglas que son horribles. En el Congreso se premia a los tránsfugas. Si tú eres tránsfuga en el Congreso y creas una nueva bancada, por el hecho de crear una nueva bancada, te dan más minutos para hablar. Porque cada bancada tiene la misma cantidad de minutos. Esa es una barbaridad. Es inaceptable que una bancada con 4 gatos tenga la misma cantidad de minutos en el pleno que una bancada que es enorme, que es la más grande, ¿no? Entonces el Congreso lo que hace es estimular a los tránsfugas. En vez de castigar a los tránsfugas, premian a los tránsfugas. Es una barbaridad. Y está mal, ¿no? Eso, por ejemplo. Porque yo he escuchado que Bermejo es uno de ellos, que salió de su partido Perú Libre y abrió otro nuevo partido. Así es. Y sin embargo yo, que era perú librista, voté por Bermejo, pero para que esté en Perú Libre, pero ahora es tránsfuga y quiere otro partido, pero ¿entiendes? Claro, y eso lo hacen como estrategia para poder hablar más y para tener más presupuesto. Porque si tienes una nueva bancada, tienes más asesores, más oficina, tienes chofer. Entonces todo el sistema es un sistema perverso que estimula y premia a los tránsfugas. Entonces ese sistema hay que borrarlo del mapa. Más bien, el que es tránsfuga deberían restringirle sus derechos como congresista. Por lo que tú has dicho, que es muy importante. En el Perú prácticamente nadie usa el voto preferencial. La gente prácticamente no vota por congresistas como personas, sino que marcan solamente la lista. Entonces la mayoría de los señores que están en el Congreso, la verdad es que nadie votó por ellos, sino que están ahí porque la gente votó por Keiko, o porque la gente votó por Castillo, o porque la gente votó por López Alea, etc. Solo algunos congresistas de verdad tienen gente que votó por ellos, ¿no? Esos son los que tienen voto preferencial. Pero los que no tienen voto preferencial, la realidad es que nadie votó por ellos, solo entraron arrastrados por el candidato a la presidencia, ¿no? Yo tengo 2 preguntas finales. Una de ellas es si el modelo regional del Perú, ¿tú crees que funciona bien o es posible cambiarlo? Porque ahí es evidente que hay mucha corrupción. Bueno, a ver, hay varias formas de pensar sobre esto, ¿no? Las regiones actuales del Perú corresponden a los departamentos que fueron creados en el siglo XIX por Simón Bolívar. En el Perú, la identidad de la región es una identidad real. En el año 2004, ¿no? Creo que fue, o 2003 incluso, le preguntaron a la gente si querían unirse a otras regiones. Y en todos lados del Perú la gente dijo, no, yo no me uno de ninguna manera con nadie. Los únicos que se querían unir con todos eran los arequipeños, ¿no? Pero querían unirse porque Arequipa, que es grandazo, sabe que si incorpora Moquegua, incorpora Tacna, prácticamente Arequipa los va a controlar, pues, ¿no? Pues es el más grande. Entonces solo los arequipeños querían eso, pero nadie más quería, ¿no? Piura no quería unirse con Tumbes, Cajamarca no quería unirse con Chiclayo, Loreto no quería unirse con Ucayali, nadie se quiso unir con nadie. Eso que te demuestra que la identidad es la que es. Uno no puede cambiar la identidad de la gente a la fuerza. El cusqueño es cusqueño, ¿no es cierto? Y va a ser orgullosamente cusqueño. El piurano, el trujillano de la libertad es liberteño y se va a fastidiar si lo quieres poner junto con el cajamarquino y al revés, ¿no? La identidad es la que es. Entonces, esta política de macroregiones creo que es utópica, ¿no? No corresponde a la realidad. Yo creo que lo que debemos hacer en el Perú es, como dije antes, condicionar el financiamiento de las regiones a buenos resultados, no entregar plata a gente que no sabe cómo gastarla, y al mismo tiempo darle a las regiones más competencias en materia de generar políticas públicas, más competencias normativas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, no sé, quizá algunas competencias tributarias, ¿no es cierto? Quizá competencias en mercado laboral, digamos, permitir que las regiones puedan experimentar con políticas, porque así también se descubre cuáles son las mejores políticas, ¿no? Ok, mi última pregunta es analizando la izquierda, ¿no? La izquierda radical que está vinculada con Sendero, RTA y todo este tema terrorista. ¿Ellos tienen alguna estrategia legal? Son socialistas, comunistas, mariateístas, maoístas, pero les gusta vivir como capitalistas. Ajá. ¿Tú percibes que hay una estrategia de fondo de parte de ellos? A ver, si tú me preguntas si Sendero Luminoso tiene una estrategia legal, la respuesta es que Sendero Luminoso sí tiene una estrategia legal y siempre la ha tenido. Yo he trabajado largo tiempo en el Tribunal Constitucional y cuando estuve ahí pude leer todas las demandas que constantemente presentaban los abogados de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso tiene un equipo de abogados que la verdad es muy bueno. Los abogados de Sendero Luminoso son muy buenos. El abogado Alfredo Crespo, Dragailac, es un capo en derecho constitucional. Sabe un montón de derecho constitucional. Por eso es que él inclusive logró ganar una sentencia en el TC hace poco, ¿no? Esta sentencia tan cuestionable que dice que los condenados por terrorismo pueden postular a todos los cargos públicos y además fundar partidos políticos. Entonces Sendero tiene su equipo de abogados y tiene sus equipos políticos. Esta es gente que sabe lo que hace, gente fanática, organizada, movilizada, que sabe lo que está haciendo. Entonces no hay que subestimarlos, ¿no? Ellos o emplean todo tipo de tácticas, habrán grupos y facciones que emplearán tácticas violentas y otros que emplearán herramientas políticas, pero existen. Por eso es que a mí me da risa, ¿no? La gente que niega la existencia de Sendero Luminoso, ¿no? Y dice, no, ese es terruqueo. Existe la subversión, ¿no es cierto? Preguntémosle a la gente, a los deudos de los policías que han fallecido, ¿no? El otro día, en el Valle de la Convención. Existe. Y tenemos que ser conscientes de esto y defender la democracia, defender el Estado de Derecho frente a la gente que lo que quiere es la dictadura. Ese es el trabajo. ¿Entiendes? Bien, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas, por estar acá con nosotros. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima semana. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok también, y ya nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau.